Buen día, Rabotay, y buen provecho. Dice Shlomo Amelech, hay un momento para hablar y hay momentos para callar. ¿Está usted de acuerdo con Shlomo? Ok, terminó entonces. Nosotros encontramos que la actitud de Jacob Avinu, por lo menos en 3 ocasiones, es que él tomó el camino del momento de callar. ¿Dónde vemos que cayó Jacob? Desde la semana pasada, ya vemos, por ejemplo, cuando pasó el episodio de Diná, raptaron a la hija de Jacob y la violaron a Diná. Jacob se enteró de eso. Y dice la Torá que Jacob se quedó callado, no dijo nada, no reclamó nada, hasta que vinieron sus hijos. Llegaron sus hijos, y cuando se acerca Shechem, el violador, entonces ahí, justo cuando ya se iba a sentar con Jacob para ver qué onda, qué pasó, si es que le dan a Diná, si se casa, llegan los hijos de Jacob, y ahí es donde hacen ese plan, que los engañan, que si se hacen la milá, los van a aceptar, los vamos a poder revolver, claro. Nos casamos, comerciamos, todo eso fue un plan con maña, para al final de cuentas acabar con toda esa ciudad, todos sus habitantes. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Jacob en el momento, cuando él escuchó que raptaron a Diná y la violaron, si él hubiera ido con Shechem en ese momento y no hubiera esperado a que vengan sus hijos, si él hubiera reaccionado de inicio y va con Shechem y le dice, Señor, eso está equivocado, no se vale, dame a mi hija, entonces posiblemente otro escenario hubiéramos tenido. No hubiera ocurrido que los hijos se hubieran tomado una venganza de este tamaño, acabar con todos los habitantes. Guerra. Que Jacob tenía pánico, al final no pasó nada, pero imagínate la respuesta que venía de regreso, y Jacob al final de sus días, antes de morir, les reclama fuerte a Shimon y Leví, que fueron los organizadores de todo esto. ¡Qué furia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendos! Quiere decir, fue algo que a Jacob no le pareció que era la manera de reaccionar. Sin embargo, Jacob tampoco no fue proactivo, sino que él esperó a que vengan sus hijos y a ver cómo arreglamos. Él no reaccionó de inicio, se quedó callado. Aunque sea que escuchó la noticia tan terrible, no reaccionó. Esa es la primera. La segunda, también en la perashá de la semana pasada, cuando se entera de que Reubén tomó la cama de Jacob, el famoso suceso, y la saca de la Ohel de Bilhá y la pone en el Ohel de Lea. ¿Por qué? Porque Rubén se molestó mucho de que su mamá siempre es la secundaria. Todavía cuando vivía Rachel, está bien que Jacob tenga su morada con Rachel, que es la esposa predilecta. Contra Rachel no se puede hacer nada. Rachel es la matriarca favorita. Pero ahorita que se murió Rachel, entonces, ¿quién queda ahora como favorita? Bilhá, que es de alguna manera la sirvienta de Rachel. Entonces, ahí Rubén aprovecha la oportunidad y dice, bueno, con Rachel era blindada, intocable. Pero Bilhá, que es la sirvienta, ella es vulnerable. Con ella sí puedo ofenderla, la verdad, y tomar la cama de mi padre y decirle, pues contigo no, porque tú eres sirvienta. Mi papá tiene que dormir con mi madre, que es Lea. Se aprovecha de la debilidad que tienen jerarquías Bilhá y le hace este desplante. No le preguntó a nadie. Él agarró, tomó la cama y se la llevó para allá. ¿Cuál es la reacción de Jacob con esto de que están ofendiendo, humillando a Bilhá porque es vulnerable? ¿Qué le hace Jacob a Rubén en ese momento? Dice la Torá, Vaishma Jacob. Yo. Próximo pasuk, que vamos a dejarlo en la nube, Vaihi bene Jacob shenem asar, y fueron los hijos de Jacob 12, como que si fuera algo que no sabíamos. Ya conocemos a las tribus de memoria. Tercera ocasión donde vemos que Jacob cayó, es ahora sí en esta perashá.
Porque ¿cómo terminó la alianza de Israel? Baikan hubo Ehab. O sea, los hermanos de Yosef, cuando escucharon los sueños, no le aplaudieron, le tuvieron envidia. Baikan hubo Ehab. ¿Cuál es la reacción de Jacob cuando él ve que hay este pleito entre hermanos titánico, se envidian, se odian? ¿Qué dice Jacob? Be'aviv shamar et davar. Jacob shamar et davar. Cuidó el asunto. Lo dejó en la nube. Cuidó, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver qué pasa, dale 2. Shamar et davar. A ver qué acaba sucediendo. Si se hace rey Yosef, si no, a ver qué. Pero no dijo nada. O sea, está viendo que hay una... Como que supieron que iba a ser rey. Ajá, por eso tuvieron tanta envidia de él. Claro. Pero Jacob, lo único que yo quiero resaltar es de que él no reacciona. Está viendo que hay un pleito familiar de esta índole y Shamar et davar. No les dijo, muchachos, la hermandad, ¿qué está pasando? Yo no acepto, esto es una prioridad, en la familia tenemos que estar bien, todos somos uno solo, vamos a solucionar, cálmense. ¿Qué tenemos que pensar de Shamar et ¿Que no davar. le importó? ¿O que no quiso meter la cuchara? Vamos a analizar. Analicemos. Aparentemente, o sea, puede haber, yo acepto tu versión, permíteme la mía. Aparentemente, Jacob no piensa que las cosas van a llegar a altas dosis en cada asunto de lo que estemos hablando. Comencemos por lo primero, lo de Diná. Eso estaba grave. Jacob que dice, mira, no voy a yo responder directamente a la agresión de Shechem. Yo no voy a ir ahorita a negociar para que me regresen a mi hija. Ahorita que vengan los muchachos, bueno, dos cabezas piensan mejor que una. O sea, violaron a Diná, es algo definitivo, grave, tremendo, reprobable, tremendo. Entonces me voy a sentar con mis hijos, vamos a analizarlo y a ver cómo le hacemos para... Que se haya ido por su pura voluntad es algo grave. Sí. ¿No? O sea, digo, lo demás está más... Pero grave. yo solamente quiero decir de que eso estoy convencido, estás conmigo también, eso requiere una respuesta inmediata, no es aguantable, no entra la tolerancia ni la paciencia. Pero Jacob, ¿cuál fue su reacción? Su plan? Cuando vengan los muchachos, me siento con mis hijos y con mis hijos veremos qué es lo que pasa. Bueno, nunca pasó por su cabeza, nunca, de que sus hijos, Shimon y Leví, Sadikim, se les iba a ocurrir hacer una guerra mundial. Nunca. No ningún plan. Él no dijo hagan esto, hagan el otro. Ajá. Nada, lo dejó en manos de los muchachos, pensando que los muchachos lo iban a hacer de una manera más serena, más coherente, con más criterio, con más madurez. No pensó que se desenfrenaron, o sea, se les fue la onda. Vamos a matar a toda la ciudad. Cálmate. Lo repito, Jacob reprobó eso antes de morir. Dijo, no puede vivir con esa furia, tiene que tener la cabeza un poquito más fría. Entonces, Jacob no se esperaba que iba a pasar lo que iba a pasar. Si vamos al próximo suceso, Rubén desprecia a Bilhá, o sea, le está diciendo Berremes, le está diciendo en insinuación, usted es una sirvienta. Mi papá no va a compartir la cama con una sirvienta. Mi papá le toca dormir con la matriarca. Mientras estaba Rachel. Tú eres aquí nada. Vámonos. Agarra y saca la cama. Entonces, está bien. Que Jacob seguramente dijo, bueno, tampoco no hay que ser muy enérgico. No vaya a ser que también es el primogénito, tiene su jerarquía. También hizo lo que hizo. Bueno, al final de cuentas, un poco de razón tiene, porque es la sirvienta, no es... Él también tiene un poco de dolor porque su madre no es la favorita, entonces está reaccionando de una manera muy impulsiva, pero está bien. ¿Qué dice la Torah? Próximo pasuk. Próximo pasuk. No es cierto, no es el próximo pasuk. Es a la mitad del pasuk. Y fueron los hijos de Jacob 12. ¿Qué nos quiere decir la Torah? Ten cuidado, porque la reacción que tú tienes, tú como Jacob o tú como padre, no es un asunto solamente de Rubén. O sea, con Rubén uno puede pensar, ok, está dolido, es el primogénito, también él merece que yo le dé ciertas concesiones, pero tienes otros 11 hijos, no tienes un solo hijo, tienes más. Y si tú no aplicas la lección con el primero y das el ejemplo que no se puede despreciar a una persona por ser sirvienta, no puedes hacerle eso, por más dolido que estés. El ridículo que pasó Bilhá, que de repente la cama desapareció. O sea, llegó en la noche a decirle good night
Ay, Mafi, no hay cama, no hay Jacob, nadie me avisó, ¿por qué me hacen eso? Bueno, Jacob nunca pensó de que el hecho de que él no reprimió esa actitud y decirles, Rubén, y enfrente de todos, no se puede despreciar a una persona, no se hace de menos a nadie, por más dolidos que estemos, no podemos dañar los sentimientos. Bueno, eso en qué acabó, si lo vemos a largo plazo, en qué acabó desembocando, que los demás hijos de Jacob, al ser que no escucharon de la voz de su padre, no estoy de acuerdo en hacer de menos a nadie, no se puede herir. Bueno, imagínate a qué nivel se puede inflar algo que como no escucharon ese mensaje, pues mañana, como también tenían un coraje con su hermano, todos, no les caía bien, le tenían envidia, porque él también decía de sus sueños, bueno, pues entonces vamos a matarlo, o vamos a venderlo, vamos a deshacernos de él. Y por más que Yosef gritaba desde el pozo, Dajila, ya no puedo, por favor, apiádense. Nada. Porque no hubo una voz que diga en su momento, hay que respetar, hay que tolerar, no hay jerarquías, todos somos igual de importantes, no podemos reventar a la gente. Tienes otros 11 hijos. Se fue con ella. O sea, puso ese nivel. ¿A qué grado? ¿No? Pero que Jacob, te vuelvo a repetir, tú preguntas constantemente, bueno, ¿qué fue lo que Jacob pensó? Pues no pasó por su cabeza que si él consentía a Rubén, esto iba a escalar a tal nivel de que el día de mañana se le voltee la tortilla a tal grado de que, pues como me cae mal mi hermano, pues mato a mi hermano o lo vendo, si bien le va. No, ¿quién va a imaginar algo así? ¿Qué te pasa? Por no dar un grito, vamos a acabar. No, esa es una expectativa que uno no la tiene. Y la última callada de Jacob, pues lo mismo. El hecho de que cuando empezó el pleito entre hermanos había envidia, había sentimientos encontrados. Jacob, Shamar et Dabar, no lo atacó en su momento. No los puso y los sentó y les dijo, señores, se alinean, aquí tiene que haber armonía. Shamar et Dabar, vamos a ver qué es lo que pasa. De vuelta, no pensó que se iba a escalar a tal nivel de que el odio iba a detonar en esto. Y detonó, al final de cuentas. Rebasó por mucho las expectativas de Jacob. Si Jacob mismo lo mandó a Yosef, ve a pastorear con tus hermanos, ve a ver qué onda. Nunca pensó de que los hermanos lo estaban esperando ahí para ponerle una trampa y casi matarlo. O sea, nosotros solamente estamos viendo una constante de que así sucede. Cuando guardas demasiado silencio, y no por mal, no estamos diciendo que Jacob era pasivo, ingenuo, no pensó de que las cosas, mejor evitemos un mal trago, ¿para qué vamos a darle cierta libertad? Y nunca contemplando de que la cosa se iba a poner de ese tamaño. Pero eso para nosotros es algo tremendo, y más en las épocas que estamos viviendo, porque nosotros también somos padres inocentes, protectores, amigos de nuestros hijos, queremos ser muy bondadosos, muy tolerantes, y no sabemos a qué nivel las cosas, somos tan ingenuos. Ustedes, Baruch Hashem, ya tienen hijos grandes, la mayoría, ya le libraron, todos son sadikim, pero yo tiemblo cuando veo niños chicos. El Hajam estuvo en la escuela hace un par de años, él vio lo que estoy diciendo. ¿O no, Hajam? ¿O no lo viste en la escuela? Tú no viste en la escuela niños que tienen una edad no madura, no con criterio, no con un control. Y los papás, nosotros somos tan permisivos, tan benévolos con nuestros hijos que decimos, toma este aparato, hijo, te lo mereces de cumpleaños. Ten todo el mundo. A veces abres YouTube, te vuelves loco. ¿Qué haces con esas imágenes? ¿A dónde lo apagas? Da vergüenza que se vea eso. ¿Cómo le das a un niño con la poquita resiliencia que tiene para pasar pruebas? Y nosotros le entregamos cosas, le damos armas en la mano y diciendo, bueno, no pasa nada, también es lo que todo el mundo hace. A mí, mi hijo, me imagino que te pasó lo mismo, tenemos hijos de la misma edad, pero cuando yo a mi hijo se lo negaba y le decía, no tienes edad, ahorita, bueno, tienes 20 años, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el telefonito? Ya, hay cosas que nos rebasan. Pero cuando tu hijo y el mío tenían 11, 10 años, 13 años, y te decían, papi, ya quiero un iPhone. Te decía, vete a volar.
no tienes, con trabajo te voy a dar uno que tenga para que me marques cuando estés fuera de la casa y me avises a qué hora llegas. ¿Cuál es la pregunta que te hacía tu hijo y mi hijo? ¿Qué pregunta me hacía mi hijo? No, eso por supuesto, pero cuando yo le explicaba los riesgos, lo que incluye, lo que implica, ¿qué me decía mi hijo? Pa, ¿acaso no confías en mí? ¿Qué no confías en mí? Bueno. ¿Que yo voy a querer una imagen prohibida? ¿Crees que me voy a meter en un sitio que me va a hundir? ¿Qué le contestas? Te va a estar papá con tus hijos, cada quien con tu celular. Venimos a que nos bloqueen, porque no saben cómo el review, ok, sí, ya quedó. Ya sonando, ya le dijo, ¿el señor es tuyo? No, no, mío no. Entonces, no, la verdad no confío en mi hijo, no se lo voy a decir, ¿no? No que no confío en mi hijo, no confío en el Satán que está ahí seduciéndolo. Entonces Satán existe en el celular. Pero nosotros, la gente, me imagino que la gente que sí aplica ese tipo de actitud, ten el celular, hijo, ten tus libertades, júntate con amistades que ni sé qué onda, ve a lugares que quién sabe. ¿Por qué no? En el momento no piensas esa consecuencia, no vemos a futuro qué va a pasar, no vemos a ese muchacho que acaba. Ya les conté varias veces, mi suegro me dijo una vez, a un niño le dejaron una tarea, veme te lo digo, un niño que va en primero o segundo de primaria. Entonces, estaban estudiando en la clase, que bueno, cuando mi suegro me contó había solamente 2 opciones de sexo, masculino o femenino. Hoy, Blainará hay más, pero en ese momento había masculino o femenino. Entonces, eso estaban estudiando en la clase. Hay sexo masculino y femenino, hay hombres y mujeres, ¿no? Está mal estudiar que hay sexo, te preguntan en tu pasaporte femenino o masculino. Entonces, le dejaron una tarea que tenía que ver con eso. El niño inocentemente puso eso en la computadora, en su iPad, lo que sea, puso la palabra sexo. Ya no alcanzó a poner femenino y masculino. ¿Cuánto tiempo duró curar a ese niño del trauma que se llevó de las imágenes por tan solo poner la palabra sexo y no era con una mala intención? Pero nosotros somos permisivos. No vemos que las cosas van a llegar a ese nivel. No, ¿quién se va a imaginar que el día de mañana esto va a terminar en una persona que va a tener problemas de salud mental? No pasa nada, que se junte con quien sea, que disfrute, que goce. Job así era. Dice el mismo pasú, dice que Job hacía un sacrificio diario. ¿De qué era su sacrificio? Porque sus hijos de Job tenían una banda muy ruda. Parece que eran una mafia los amigos de los hijos de Job. ¿Sí o no? Entonces Job traía un sacrificio diario al Bet HaMikdash. ¿De qué? ¿Quién sabe qué pasó en la fiesta? A ver en qué habrán pecado. A lo mejor pecaron o no. No había cámaras para ver qué pachangas hacen los hijos de Job. Preguntan los hajamim, ¿no era más fácil que Job trate de alinear a sus hijos en vez de traer un sacrificio por quién sabe qué barbaridad hicieron ayer? No traigas sacrificios para ver ahora cómo remedias el daño. Mejor preven el daño y educa como debe de ser y echa un grito cuando tienes que echarlo. Lo mismo le pasó a Jacob. Cuando Jacob echó el grito, como dijo muy bien el Rab, Jacob vino, gritó el día que se murió. ¡Ay, Rubén, cómo te atreves! ¡Qué impulsivo! Shimon y Leví, qué enojo, qué furia, ya bájenle, ya. No, mira, too late. El día de la muerte, too late. Ya, lo que pasó, ya pasó. Entonces, todos queremos ser buenos, comprensivos, que nuestros hijos nos quieran, pero tenemos que entender que hay cosas que nosotros no soñamos que Barminan pueden llegar a suceder. No vivimos en una generación tan noble, hay demasiada luz. Lo que es muy difícil leña, que ya eres muy, muy duro. Pues sí, esta es la sabiduría de la vida, ¿no? Ojalá que nos dijeran cuándo sí, cuándo no. Pero lo que digo es de que los gritos en situaciones que lo merecen igual van a salir. Solamente es después o antes de. Hay que tener la cabeza y hay que tener el interés suficiente para estudiar toda esta subía que se llama la educación de nuestros hijos y tener claro, como tú dices, que sí merece hacer una guerra y que no, pero no subestimemos, no pensemos, nuestros hijos son lo máximo, son sadikim gemurim, pero hay mucho yetzer hara. Entonces no pensemos de que esto nunca va a llegar a pasar, es algo que estamos blindados, protegidos porque tenemos cierto nivel de religión y de judaísmo, no estamos blindados de nada. Uno tiene que barminar, imaginarse lo peor a veces para decir, de un principio lo vamos a evitar. La clase que nos dio usted hace unos días, hace unos 2 o 3 semanas, ¿de qué es más Rajamim o Din?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar querer para nuestros hijos? Jamín. Si hay veces el din puede ser más rajamín que el rajamín. Claro, tienes razón, tienes O sea, razón. porque reprenderlo, educarlo, le va a servir para toda la vida y consentirlo. Entonces, me no lo le echas va a dar perder. para nada. Claro, claro. O sea, eso es a mí me sirvió muy grabado. Ojalá que podamos tener el temple, la inteligencia, que Amén, Hashem nos amén. ayude, que tengamos, verdad, Hashem, el éxito y que vamos generaciones y generaciones que nos llenen de orgullo y satisfacción por siempre. Amén. Ken Yehi